Continuamos, ahora vamos a cambiar radicalmente de tercio. Dejamos atrás la ciencia y vamos a hablar del proceloso océano de las leyes. Tenemos con nosotros a José Miguel, pero haz tú las veces, Aurora Través, presenta aquí a nuestro amigo. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro abogado José Miguel Serrano de Gebel Abogados. Muy buenos días, José Miguel. Buenos días, Aurora. Buenos días, Miguel Ángel. Que te vas a meter en otro lío. Todos los días te metes en algún lío tú, ¿eh? Bueno, para eso estamos aquí. Decía Miguel Ángel que dejamos el proceloso mundo de la ciencia. La justicia no deja de ser la ciencia de lo justo también. Sí, además, ojalá fuera una ciencia exacta, pero no lo es. Vamos a hablar de delitos contra la propiedad, además parte 1. Sí, me gustaría poder prepararos una serie de capítulos hablando de delitos contra la propiedad, porque es muy extenso, muy vasto y muy común también en la vida diaria de los juzgados y los despachos. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer para saber cuáles son los delitos o cómo se persiguen o cómo se penan los delitos contra la propiedad? Pues vosotros me preguntaréis muy acertadamente, oye, ¿qué es la propiedad? Y si no me lo preguntáis, ya me lo pregunto yo. No, es que no nos has dejado todavía, que has empezado a hablar y has dicho, y vosotros me preguntáis, y ya lo has soltado. Bueno, yo pensaba preguntarte, pues, Aurora, por favor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la propiedad? Me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, pues vamos a acudir al origen etimológico de la palabra propiedad. Al origen etimológico o a la conciencia que se tiene de la palabra propiedad en el siglo XXI, finales del siglo XX, en España o en los sistemas occidentales, ¿de acuerdo? Según el diccionario de la Real Lengua Española, diccionario de la lengua española, existen diversas acepciones, estoy de lunes, para el término propiedad. Desde la propiedad horizontal, que sabes tú, Aurora, que a mí me gusta mucho, porque es la típica de las comunidades de propietarios, pasando por la nuda propiedad, que es aquella de la que carece el uso y disfrute del bien. Por ejemplo, un piso heredado por unos hijos adquiere la nuda propiedad y la viuda se queda con el uso y disfrute. Eso sería la nuda propiedad. Hasta el concepto genérico, podríamos decir, del término propiedad. El propio diccionario de la lengua española define la palabra propiedad como el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. Esto que parece muy sencillo, vamos a tratar de desmenuzarlo para poder entenderlo quizá al detalle. Vemos que existen 3 características, que explicaremos a continuación, que definen la propiedad tal y como la conocemos en España o, si se quiere, como os decía, en los sistemas de derecho occidentales. Evidentemente, en países como Cuba, Corea del Norte o China, el concepto que se pueda tener de la palabra propiedad difiere sensiblemente de lo que aquí sentimos, pensamos y percibimos al leerla o escucharla. Aquí te falta Venezuela, expropiese. Sí, o Bielorrusia, Laos, Birmania. Todavía muchísimos países en el siglo XXI la palabra propiedad la tienen muy mitigada o la conciben de una manera distinta. Como decíamos, 3 son las notas definitorias. En primer lugar, que se trata de un derecho o una facultad, como nos indica la definición. Sabidos que todo derecho comporta la facultad de disponer de ese derecho para una persona y obligaciones y prohibiciones para un tercero. Todos sabemos lo de que mi derecho termina donde empiezan los del resto. Pues más es una cosa que la gente no termina de entender muchas veces. Claro, sí, habla mucho es de como libertad, un dicho. Sí, de libertades, de derechos, pero se nos olvidan las obligaciones. Las obligaciones que casualmente se regulan en el mismo título, el mismo capítulo de la Constitución, con lo cual sería muy sencillo leer 2, 3 artículos más allá para darse cuenta de que no solo tenemos derechos, sino que como ciudadanos tenemos una Constitución que tiene derechos y garantías, pero que también nos exige una serie de obligaciones para poder permanecer en un sistema, en el sistema de bienestar. Presuntamente democrático. Vamos a decirle democrático. Yo ya utilizo presunto para todo. Os decía, todo derecho comporta a su vez por parte de un tercero una prohibición o una obligación. Pues, por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, comporta la prohibición a terceros de cercenarlo a través del homicidio o el asesinato. En el derecho a la libertad supone la prescripción la proscripción, no significa lo mismo, de la detención ilegal o el secuestro. Y en el caso del derecho a la intimidad, por ejemplo, conlleva la inviolabilidad del domicilio o la prohibición para intervenir comunicaciones. A ver, no te quiero meter el dedo en el ojo y menos a estas horas. Esto, yo no me voy a poner a la moralista, esto del aborto, sí, el aborto no, y tal y cual. Hay supuestos en los que todos tenemos clarísimo y tal, pero luego también hay otros supuestos que son inventados, ¿no? Por ejemplo, puedo decir a una chica de 16 años, tú puedes abortar y utilizar el aborto como medida anticonceptiva sin que se enteren tus padres y las liado parda un fin de semana. A mí eso no me termina de parecer bien, sinceramente, no lo voy a ocultar. No tengo ningún empacho en hacerlo. Esto del derecho a la vida, aquí en España, ¿cómo se toca con esto del derecho al aborto?
Pues mira, muy brevemente, no te quiero entretener. Pero... Te diré que el Código Civil define la persona como aquel ser humano nacido y con más de 24 horas. Eso es el término civil, el término jurídico de persona, ¿de acuerdo? El tema del aborto... O sea, a partir, José Miguel, perdona, de las 24 horas del primer día ya está protegido. Efectivamente, ya sería una persona, si no estaríamos hablando de un nasciturus, que es una figura que está protegida también por el... Por el nacido. Derecho. Efectivamente. No sería concebido no nacido, sino nasciturus. Un término jurídico. Vale. El caso, tema de aborto, derecho a la vida, son concepciones éticas y filosóficas. Ya estamos viendo que cada gobierno, en función del pie del que cojea, pues toma unas decisiones u otras desde el punto de vista legal. Pero la biología, José Miguel, la ciencia no engaña. En el momento en que se engendra, ya a partir de ahí no es un ser viviano aído. Déjame salir del fregado diciéndote humano. Que yo soy abogado y no médico. Ya. No, bueno, pues pero ya esa parte ya si quieres la aporto yo. En fin, bueno, pero continuemos. Sí, hablábamos del derecho a propiedad. Yo, si quieres, otro día venimos desde las 10 a las 12 de la mañana y filosofamos o hablamos incluso de los términos jurídicos de todo lo que conlleva la aborto. Cuando quieras. Vamos a acabar los episodios, si te parece, los delitos contra la propiedad, y prometo que los siguientes programas nos vamos a preparar algo interesante y entretenido para tener enganchados a todos los oyentes. Decíamos, la primera nota definitoria de la propiedad es que se trata de un derecho o una facultad. La segunda, nos encontramos con que dicho derecho se articula como la posesión o disposición de algo, ya sea para usarlo, para venderlo, para arrendarlo o simplemente para poseerlo, sin que dicha posesión o disposición pueda ser, como veíamos anteriormente, violentada por terceros. ¿De acuerdo? Es ese derecho que tenemos. Como tercera nota, finalmente, vemos cómo aparece la nota de la limitación legal o función social del derecho de propiedad. Aquí entramos ya en nuestra parte venezolana, en la parte no estadounidense. Los estadounidenses el derecho de propiedad lo conciben como algo total y absoluto y que además les viene dado por Dios. Es así. En la propia Constitución o las leyes dicen que ellos, por mandato divino, son propietarios de algo. El capitalismo estadounidense, bueno, pues todos conocemos las notas definitorias. En España tenemos esas notas de capitalismo predominantes, pero también nos hablan de esa función social de la propiedad. Para poder entender esta limitación, tenemos que acudir al contenido del artículo 33 de la Constitución española, que, como decíamos anteriormente, tenía derechos y tiene obligaciones, enclavado dentro del capítulo específico de derechos y obligaciones de los ciudadanos. Vale. ¿Qué nos dice el 33? Nos dice, en primer lugar, que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, muy bien, parte estadounidense del derecho español, aunque viene ya de Roma, viene el derecho germánico, y como último punto nos dice literalmente que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿De qué estamos hablando aquí? De la expropiación. Sería la única manera en la que el Estado nos podría privar a nosotros de nuestro derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, te tiene que indemnizar. Sí, efectivamente, nos tendrían que dar un justiprecio. Esto de la expropiación también da para capítulos y capítulos y series enteras, porque no vas a encontrar ni a un solo propietario sin contactos políticos, insisto, ni un solo propietario sin contactos políticos que considere que le han pagado la parte que le han expropiado por lo que realmente vale. Yo he llevado varios temas de estos, pues aquí muy cerquita de la radio, Marqués de Viana, hubo una ampliación hace cosa de 6-7 años, se tiraron muchísimas viviendas y el factor del valor por metro cuadrado era irrisorio, abocó a la ruina a muchísimas familias. Abocó a la ruina a muchísimas familias. O sea, vemos cómo el derecho a la propiedad en ocasiones se encuentra muy limitado, incluso un propietario se puede encontrar desprotegido, ¿de acuerdo? Aunque el Estado, en este caso era el Ayuntamiento de Madrid, la entidad que expropiaba, tenga facultades legales para hacerlo. Fuera de esos límites legales el derecho a la propiedad, cualquier atentado contra el derecho a la propiedad se convierte en ilícito. Estamos hablando de la expropiación, todo lo que nos quite de la expropiación se convierte en ilícito. Y como siempre, habremos de acudir al contenido de los diversos artículos existentes en el Código Penal para conocer qué comportamientos son los que este texto legal prevé como penalmente reprochables, así como cuáles son las penas previstas. Hoy vamos a hablar de dos: el hurto
y el robo. Por experiencia en el despacho sabemos que la gente confunde hurto, robo, apropiación indebida, estafa, usurpación, hurto o robo de uso de vehículo, defraudación de fluidos eléctricos o análogos. Como vemos, es un capítulo prácticamente interminable. Pero es que veo que hay muchísimas maneras de llevárselo, ¿eh? Muchísimas, y afortunadamente el Código Penal hace una previsión de todas esas maneras, si no nos encontraríamos como propietarios bastante desprotegidos. Si os parece, vamos a empezar por el más sencillito, el más básico, que es el hurto. Que es lo que más practica Aurora, así en el petit comité. con las bosnias del metro. Es broma. Artículo 234 del Código Penal. Es el primero que se refiere a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Nosotros lo hemos simplificado llamándoles delitos contra la propiedad, pues realmente es exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice? Que el hurto es tomar cosas muebles, es decir, no una vivienda, cosas muebles ajenas. ¿Qué es una cosa mueble? Pues una cosa mueble es una cosa que mueble. una cosa que sea susceptible de ser llevada de un sitio a otro. Vale. ¿De acuerdo? Una cosa que sea susceptible, un bien. Que los abogados y vosotros que utilizáis un argot. A mí lo que me obligan. Yo, si fuera el redactor del Código Penal, te garantizo que, que haría lo mismo que hago aquí en la radio, tratar de simplificarlo y de que nos llegara a todos. Y lo haces muy bien, además. También es cierto que utilizando este tipo de palabras se pueden engordar las facturas al final. Sí, claro, sí. Parece que sabemos más de lo que realmente sabemos. Os decía, concepto de hurto. Tomar cosas, muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Creo que es sencillo. Yo a ti no te permito que tú te lleves algo que sea mío, tú te lo llevas y estás cometiendo un hurto. Para la consideración de tal comportamiento como delito y no como falta, será necesario que la cosa mueble tomada supere un valor de tasación de 401 euros. Todo lo que sea hasta 400 euros estaríamos hablando de una falta de hurto, ¿de acuerdo? Ahora entiendo por qué las bosnias no entran en prisión y las dejan de nuevo entrar en el pues intervalo. Ahora vamos a ver que si la ley se aplicase como debiera, las bosnias a lo mejor tendrían que entrar a un centro penitenciario y cumplir una condena por un delito. Pues a ver si me lo aclaráis, porque me tiene inalvis. Mira, vamos a hablar precisamente ahora mismo de esto. El delito de hurto tiene prevista una pena de prisión, ya vemos que es grave, de 6 a 18 meses. Acordaros lo que hablábamos en programas anteriores, que decíamos que hasta 2 años de prisión no se entra sin antecedentes penales, si se han pagado las responsabilidades civiles. En este caso, el legislador dice, bueno, si la lía un poco una sola vez, vamos a ponerle un máximo de 18 meses para que no tenga que entrar en prisión siempre que haya pagado las responsabilidades civiles, siempre que haya indemnizado al perjudicado. ¿Qué nos dice el propio artículo del 234 del Código Penal? Pues prevé los casos de los que hablábamos, de reiteración delictiva. Nos dice que la comisión de 3 o más faltas en el plazo de 1 año será considerada igualmente como delito. Con ello, el legislador pretende evitar la impunidad de los profesionales del hurto. Estas tienen más de 300 antecedentes, ¿ya? Sí, pues qué grande. Si el legislador aplicase la norma si los jueces, en este caso, aplicaran la norma como se tiene que hacer, pues quizá a estas señoritas no solo les hubieran impuesto una orden de alejamiento respecto del metro, que ahora se ha revocado por parte de la Audiencia Provincial, sino que estarían cumpliendo condena en un centro penitenciario. ¿Qué pasa, que tienen muy buen abogado? Supongo que los abogados que llevarán serán de oficio y que no tendrán contacto. Yo escuché entre por ahí ellos. Que costaba cada vez que iba el abogado y tal 200 y pico euros, ¿eh? Lo desconozco. El caso es que debería ser el Ministerio Fiscal, en este caso, el que solicitase la acumulación, y desconozco si lo hace, porque al final solo tienen acceso a eso el juez, el abogado defensor y el Ministerio Fiscal. El caso es que la ley sí que lo prevé. ¿Que no se haga? Pues... Sí, cosas que son tan obvias que debería pasar, ¿no? Por cualquier... La justicia es igual para todo motivo desconocido. Bueno. Existe una modalidad agravada del delito de hurto configurada por distintos supuestos, por medio de la cual la pena de prisión puede llegar hasta los 3 años. Hablábamos de 18 meses, hasta 2 años no se entra, pero el legislador nos dice, oiga, que dependiendo de cómo usted cometa un delito de hurto, puede ser que incluso siendo la primera vez, ingrese en un centro penitenciario. ¿Cuáles son estos supuestos? La sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. Pues por ejemplo, Aurora llega al Thyssen, le gusta muchísimo uno de los cuadros Pero no lo cuentes. Del hiperrealismo. Que lo vas a contar. Bueno, estamos hablando de casos futuros, de los casos en los que Aurora lo ha hecho. La exposición del hiperrealismo, bueno, pues Aurora ha estado en el Thyssen, le ha gustado muchísimo uno de los cuadros de la exposición del hiperrealismo, y dice, pues mira, voy a volver mañana, voy a descolgar el cuadro y voy a salir por la puerta y me lo voy a llevar. Sí, pues que me lleve una cosa, del Thyssen de esa exposición. ¿Cuánto te costó? Nada. Ah, vale.
Bueno, ya nos contarás algún día. Derechos de confesión y se lleva el cuadro por la puerta. Pues si el juez y el fiscal entienden que ese cuadro tiene valor artístico, que muchas veces podemos negar incluso el valor artístico de determinadas obras de arte. De algunas instalaciones, sí. Podría ser Aurora condenada hasta 3 años y tener que hacer la radio desde los estudios del centro penitenciario en el que le toque pasar la condena. Segundo supuesto, sustracción de cosas de primera necesidad siempre que provoque desabastecimiento. Pues llegas tú, Miguel Ángel, ves en un almacén de la Cruz Roja que tienen 2 millones de botes de tomate y te los llevas todos. En plan desalmado. Efectivamente, ¿no? Ya nos dirás tú cómo consigues provocar el desabastecimiento de toda la Cruz Roja de una zona determinada, pero bueno, el Código Penal lo prevé. El tercer supuesto, cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o el hurto se haya cometido abusando de circunstancias personales de la víctima. Una señora mayor, una persona que sea ciega... Este duele especialmente. Claro, por eso el propio legislador lo determina como modalidad agravada. Yo creo que esto es bastante acertado, más que lo del cuadro Aurora, sin duda alguna. Y, por último lugar, la modalidad agravada, que también tiene que ver con algo esto de las Bosnias y que en España se viene dando quizá desde finales de los años 90, anteriormente no se tenía mucho conocimiento de este tipo de delitos, es cuando se utiliza a menores de 14 años para la perpetración del delito. ¿Por qué? Porque los menores de 14 años en España no tienen responsabilidad criminal, no hay responsabilidad penal. Está la ley penal del menor, que es, si no recuerdo mal, del año 2000, que establece que de 14 a 18 años existe una responsabilidad penal, vamos a decir, mitigada, con órdenes de alejamiento, con localización permanente, con internamiento en centros, pero para menores de 14 años no existe. ¿Qué ocurre? Que muchas bandas, muchas personas se lo saben todo, son ya más conocedores del derecho que vosotros y que yo juntos, y utilizan a menores. Pues ojo, señor, que sepa usted que si manda a su hijo, que si mete a su hijo en una tienda de Miroslav o Pepito, cógeme lo que sea, 14 botellas de whisky, va a ser usted condenado. No va a ser el crío condenado, va a ser usted condenado. Por último, existe una modalidad, vamos a decir, atenuada y que a mí me parece un poco esperpéntica. Pero, esta es atenuada. Efectivamente. Cuando el Código Penal lo establece, supongo que será porque se ha dado en ocasiones. Aquí la pena es una pena de multa de 3 a 12 meses, ya no se establece pena de prisión, vemos como es mucho menor, mucho menos grave, que se da cuando el propietario de una cosa mueble sustrae la misma a quien la tenga legítimamente en su poder. Pues yo qué sé, Miguel Ángel, yo te dejo a ti mi caballo alazán, que es súper bonito, para que tú lo uses, y te digo, mira, te lo dejo para que lo uses durante 2 años. Y cojo, y una noche está alazán aparcado en la puerta del bar en el Pueblo del Oeste. En la gasolinera. Lo desato... Lo desato y me lo llevo. Pues podrían multarme, aunque yo sea propietario, como tú tienes la legítima posesión en ese momento, yo no te puedo violentar esa posesión. Ahí no se está... Esto es como cuando alguien está de alquiler en una casa y llega el propietario de la casa y entra. Ahí no puede. Eso sería distinto. Ahí estaríamos hablando de un delito de coacciones. Acuérdate que en todo momento estamos hablando de cosas muebles. A no ser que esa casa sea una caravana, por ejemplo... que puede ser. Tú estás en un camping, yo te he dejado mi caravana. ¿Pero cómo se demuestra? Porque si no tiene por escrito que tú le has dejado tu caravana durante un año... Pues Aurora, tú y yo negociamos con que yo te voy a prestar mi caravana para todo el verano. Tú te vas a un camping de Levante y un día te vas a la playa y al volver no está la caravana. ¡Oh, sorpresa! Yo he llegado con mi coche, lo he enganchado a la bola y he dicho, pues mira, me lo llevo porque esa mañana me he levantado. Pues tú llegas y me denuncias. Ya veremos si te vuelvo a dejar la caravana o no. Pero tú llegas y me denuncias. Pues es probable que me condenen por un delito de hurto. La caravana supera el valor de 400 euros, es una cosa mueble, ella tiene la legítima posesión, yo soy el propietario. Se cumplen todos y cada uno de los requisitos para condenarme a mí en este caso. ¿Cómo pruebas? Es que yo, claro, esa es mi duda. Pues si tú y yo todo eso lo hemos hablado a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, hay testigos. Pero si tú y yo quedamos lo... Es una cuestión de prueba al final. El juez puede considerar que tú no tienes... Eso ya son cuestiones procesales. No, había que probar la relación. Eso se llama amistad, ¿o qué? Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que tú tengas el ánimo de denunciarme a mí, que sea permanente, que no haya contradicciones, que haya verosimilitud en tu testimonio y que se entienda que no haya un ánimo de venganza o espurio contra mí. Eso ya al final forma parte de las facultades del juez. Esto respecto de el hurto. Vamos a pasar a algo más grave, el robo. El robo sigue siendo tomar una cosa mueble ajena,
pero el artículo 237, esto se regula desde el artículo 237 al 242, si no estoy equivocado, nos introduce dos elementos que son ya de más gravedad, de más importancia. Nos dice el 237 que son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas. Ya estamos viendo que no solo me lo llevo, sino que hay un tercero que está perjudicado aparte de porque yo me lo lleve. En primer lugar, el artículo 238 determina que cometen delito de robo con fuerza en las cosas y serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años. Ya estamos viendo que es mucho más grave que los 6 meses a 18 del hurto. 1 a 3 años los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: escalamiento, que pasemos una pared de una valla de una parcela, rompimiento de pared, techo o suelo, fractura de puerta o ventana, los famosos butrones, fractura de armarios u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido. Pues yo tengo una taquilla en el gimnasio y tú te fijas que mi clave de la taquilla del gimnasio, no voy a decir la verdadera, es 3434. Llegas, pones 3434 y te llevas mi ropa sudada. Si es una ropa en plan que supera, fetiche, ¿no? Claro. Una cosa así, tipo como que eres Ronaldo después de jugar y tal. Si esa ropa supera los 400 euros, estoy convencidísimo de que en el caso de Ronaldo así será, estarías cometiendo un delito de robo con fuerza en las cosas. Nos habla también de uso de llaves falsas y de inutilización de sistemas específicos de alarma, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad, el Código Penal determina que son llaves falsas tanto las ganzúas o instrumentos análogos como las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas de modo ilegítimo. Esto es interesante. Pues mira, basado en hechos reales, a mí el año pasado me robaron una moto porque el inteligente de su propietario se dejó las llaves puestas. El inteligente de su propietario soy yo. Ya. Estarían cometiendo un delito de robo. Yo perdí esas llaves y aunque no hayan tenido que hacer fuerza en las cosas, el uso de esas llaves sin mi permiso sería un delito específico, que es en este caso no sería uso porque no la he vuelto a ver. Estaríamos hablando de un robo con fuerza en las cosas y cuyo valor superaba por mucho los 401 euros. En segundo lugar, muchísimo más grave, estamos hablando de una pena de 2 a 5 años de prisión, con lo cual en todo momento ya se entra en prisión. Estaríamos hablando del robo con violencia o intimidación. Aún sin existir violencia o intimidación, el Código Penal establece que la misma pena de prisión se impondrá en supuestos de robo en casa habitada o en edificios o locales abiertos al público, incluso aunque la vivienda se encuentre vacía en ese momento. ¿Por qué? Porque el legislador lo que pretende proteger de manera especial aquí, aparte del derecho a la propiedad, es el derecho a la intimidad. Acordaros que hablábamos al principio que en el derecho a la intimidad se está protegiendo la inviolabilidad del domicilio, entre otras cosas. Pues aquí protege el derecho de propiedad y el derecho a la intimidad. Asimismo, el Código Penal, atendiendo a la gravedad del comportamiento delictivo, ordena castigar, además del robo, los actos de violencia física y su resultado. Pues si tú llegas y, aparte de robarme, me pegas un navajazo, en función de los resultados de ese navajazo, podrían condenarte por una falta o un delito de lesiones. O sea, estaríamos hablando de 2 a 5 años por el robo, más otro año, otros 2 años. Pues si tienes la mala suerte de que en el navajazo me matas, podríamos estar hablando incluso de un asesinato, estaríamos hablando de 15 a 20 años. Ya son modalidades muchísimo más agravadas. Por último, el Código Penal ordena imponer las penas en su mitad superior, esto es, desde 3 años y 6 meses hasta 5 años, para el supuesto de que en la comisión del delito de robo se utilicen armas, aunque sea para intimidar. Pues en lugar de pegarme el navajazo, tú me llegas con eso, pues eso, la bolsa o la vida. Pues mira, están la bolsa, eso es. La última curiosidad. ¿La jurisprudencia qué entiende por arma? Pues entiende por arma lo que podemos entender todos: una pistola, cualquier arma de fuego, cualquier arma con una hoja para cortar, una cuchilla. Y en ocasiones entiende también el propio cuerpo humano como arma cuando el que lo utiliza es un experto en artes marciales o deportes de contacto. Llega Jean-Claude Van Damme, claro, por ejemplo. Pero Chuck Norris además que no necesita... Ahora se llama Mar Muerto, antes no recuerdo. Chuck Norris no necesitaría ni intimidarnos, es pasar al lado y directamente darle todo lo que tenemos. Jean-Claude Van Damme se acerca y te dice, pues mira, te voy a dar una paliza si una patada voladora, o te la da, que se agradece. Es un experto en artes marciales. Podría considerarse que el cuerpo de Jean-Claude Van Damme o de Chuck Norris o de cualquier profesor o especialista en artes marciales se podría considerar como arma, con lo cual, insisto, estaríamos hablando de 3 años y medio a 5 años de prisión. Da tiempo para que la familia lleve muchos bocadillos con sardinas al centro penitenciario a la persona que haya sido condenada. Son sardinas sin lima, ¿no?
Siempre José Miguel nos brinda además, como propi, pues una invitación cinematográfica. En este caso, José Miguel... 3 películas a falta de una. Hoy vengo que lo regalo, estamos que lo regalamos, estamos que lo tiramos, eso es. La saga Ocean's 11, Ocean's 12 y Ocean's 13. Bueno, un plantel de actores magnífico, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts. Además muy entretenida y muy buena. Sí, toda la saga absolutamente recomendable. Se encargan de robar casinos en Las Vegas. El primero que roban es el de Andy García, luego Andy García. Bueno, no vamos a hacer spoilers. Por si acaso... No vamos a hacer spoilers. Recomendamos ver esa película.